más de 2 semanas para las fiestas patrias, el gobierno anunció el Plan 18 Seguro Parte por Casa. No habrá cordones ni aduanas sanitarias, pero se mantendrán los aforos limitados en las comunas que estén en fase de preparación o apertura. Para profundizar en esta estrategia, estamos con Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico en la región metropolitana. Francisca, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy. Hola, muy buenos días, María. Francisca, preguntarte primero cómo analizas tú desde el Colegio Médico estas medidas que se anunciaron para este 18 de septiembre, un 18 seguro. Ayer la presidenta del Colegio Médico Nacional, Isquiasiche, señalaba que iba en la línea correcta, ¿no es cierto?, porque eran celebraciones más acotadas donde se buscaba también respetar las medidas sanitarias. ¿Cuál es tu análisis de todas las medidas que se anunciaron el día de ayer con esta suerte de apertura, por lo menos un poco más de lo que vivimos el año pasado? Sí, hemos hecho un análisis y efectivamente la situación epidemiológica está mejor que el año pasado. Tenemos un mejor control de los casos y mayor porcentaje de la población vacunada. Pero de todas formas hay que enfrentar esta celebración con precaución. Sabemos que las personas, todos tenemos muchas ganas de disfrutar, pero esto se tiene que dar en espacios pequeños, con la familia, con personas que conozcamos, ya que sabemos que hay una variante Delta que amenaza que pueda existir un aumento de casos y no queremos que eso ocurra. Por eso los anuncios del gobierno del plan del 18 seguro nos parece que van en la línea correcta, en el sentido de que se promueven las reuniones familiares y con amigos y conocidos, no se aumentan mucho los aforos para el poder hacer actividades más masivas, se promueve el aire libre en esos aforos, por lo que creemos que es positivo y tenemos que hacer un llamado fuerte, coordinado de todos los actores a la ciudadanía, a que se cuide, a que siga usando la mascarilla, también a que si tiene síntomas respiratorios evite salir de su casa, porque sabemos que la variante Delta se presenta con más sintomatología respiratoria y no queremos ocasionar nuevos brotes, y a disfrutar, pero con seguridad. Sí, Francisca, justamente en ese punto, claramente ahora va a haber una apertura mayor que el año pasado. Por ejemplo, se van a permitir fondas y ramadas en ciertas fases con aforos limitados y todo lo que implica eso. Pero esto también significa una mayor interacción, ¿no es cierto?, donde se puedan comer alimentos, beber también. Probablemente ahí va a estar un poco más flojo el uso de la mascarilla. ¿Cuáles son las recomendaciones en esos espacios, sobre todo ahora que va a haber una interacción mayor, que la gente va a poder disfrutar de este 18 en un espacio también donde va a haber otro tipo de interacción, donde se va a juntar más gente, ¿no es cierto?, a diferencia del año pasado? Sí, la primera recomendación es privilegiar las actividades familiares, las actividades con vecinos, personas que yo conozca. ¿Por qué? Porque así es mucho más fácil, por ejemplo, si es que hay alguien contagiado o contagiada, que podamos hacer la trazabilidad y esa persona se pueda cuarentenar y no provocar un brote mayor. Si es que voy a asistir a algún tipo de evento, de todas maneras que este sea al aire libre, evitar interacción con más personas más que con el grupo que yo voy, mantener las distancias de 1,5 metros con las personas. Es fundamental para evitar riesgos, ya que ninguna familia quiere tener un brote en una celebración, y esto se puede evitar si es que se mantiene el uso de la mascarilla, y ahí también el rol de fiscalización va a ser bien desafiante por parte de las autoridades, pero creo que si es que hay este compromiso de permitir estos aforos, pero con la mascarilla y con las medidas de autocuidado, se va a tener que fiscalizar también que se cumplan estas medidas. Ayer también se hacía un llamado desde el Colegio Médico a los rezagados, por ejemplo, o también a la población joven, que es quizás la que más asiste a este tipo de eventos más al aire libre, pero eventos más masivos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia desde que todavía nos quedan unos días para las celebraciones de fiestas patrias, que los rezagados, que también los más jóvenes asistan a completar su esquema de vacunación o a poner su primera dosis, ¿no es cierto?, en el caso de que no se hayan vacunado en ningún momento? ¿Cuál es la importancia de esas personas, de los más jóvenes, de los rezagados, para recibir su dosis de vacuna? Muchas gracias por la pregunta, ya que eso es fundamental en cómo nos puede ir en estas celebraciones, porque estamos con un riesgo de que puedan aumentar los casos y eso sería muy dañino para el sistema de salud, para las personas. Llevamos más de 47.000 personas fallecidas, por lo que hay que tomarse con mucha seriedad esto.
Y en las distintas variables que hay, que manejamos para poder reducir el riesgo de un brote por Delta, la vacunación es fundamental. Hemos visto en otros países que los brotes que se han provocado por Delta son en población no vacunada, por lo que hoy día tenemos que tener todos los esfuerzos como país para que ese 17% de personas que todavía no se ha vacunado o no tiene su segunda dosis de la población objetiva pueda vacunarse. Tenemos que ir a buscar a esas personas. Ahí nosotros como Consejo Regional hemos participado de operativos de vacunación para ir a personas que quizás están un poco más excluidas del sistema de vacunación y no van a llegar a los consultorios. Entonces la vacunación barrial para esos grupos es fundamental. También hacer llamados de vacunación con pertinencia cultural a la población migrante, invitar a todos y todas las personas que estén en el país a que participen del proceso de vacunación, derribando algunos mitos que existen, ya que en eso nos jugamos el que no exista un brote importante por Delta. Hoy día estamos viendo casos, por ejemplo, de Florida, en Estados Unidos, que tiene un aumento de casos que es peor que las olas anteriores y también un aumento de fallecidos. No podemos caer en eso de nuevo como país, ya que el COVID nos ha pegado demasiado fuerte y hay que aprender de errores previos para que en esta ocasión nos vaya mejor. Sí, Francisca, justamente te quería preguntar respecto a la preocupación que existe por la variante Delta. Tú lo decías, hay países, por ejemplo, como Israel también, que tiene una alta tasa de vacunación, pero que ya tiene otra ola en la cara, ¿no es cierto?, de esta alza en los casos de contagio, pero también en las muertes, muy preocupante, debido claramente a la variante Delta. ¿Cómo se está controlando en nuestro país? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo se está desarrollando esta variante y cuáles son las principales recomendaciones para tratar de frenar en el mayor porcentaje posible, ¿no es cierto?, los contagios por la variante Delta? Sí, bueno, lo primero es, sabemos que el Ministerio de Salud reportó 260 casos de Delta detectados en Chile, de la cual la mitad son viajeros y viajeras. Por eso una recomendación fundamental es que no es un momento adecuado para viajar al extranjero por motivos que no sean estrictamente necesarios, ya que sabemos que ese es un riesgo de ingreso de mayor carga de la variante Delta que es perjudicial. En segundo lugar está todo el sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento que sigue siendo más vigente que nunca. Tenemos que, con la variante Delta, reforzar este testeo, ya que sabemos que es más, esta trazabilidad, ya que sabemos que es más contagiosa, por lo que nos jugamos mucho en poder contactar a las personas que fueron contacto estrecho y cuarentenarlas y cortar las cadenas de contagio. En tercer lugar, es fundamental la vacunación, que ya lo conversamos. Y en cuarto lugar, todas las medidas de autocuidado, o sea, cómo las personas podemos comunicarle, y estas entrevistas son fundamentales para contarle a las personas que esta variante se presenta con mayor sintomatología respiratoria alta, se presenta más como un resfrío, por lo que si es que tengo alguno de esos síntomas, lo ideal es no asistir a reuniones sociales, no asistir al trabajo, poder tener una licencia, ver a un profesional, ya que estamos en una situación en la cual tenemos que cuidar esta buena situación epidemiológica que tanto ha costado, tenemos que cuidarla como país para que no nos veamos de nuevo en un alza que le costaría muy caro al sistema sanitario. Francisca, en ese mismo sentido, debido a la variante Delta y también a los rezagados a quienes faltan por inocular, el secretario nacional del Colegio Médico señaló que se espera o se puede esperar un rebrote de los casos a finales de septiembre. ¿Ustedes han hecho ese análisis que podría efectivamente existir un rebrote a fines de ese mes debido a los factores que mencionaba, a la variante Delta, también a las personas que no se han vacunado y posiblemente también lo que suceda en las fiestas del 18 de septiembre? Diría que la situación es incierta. Hemos visto en otros países cómo los brotes de variante Delta se producen entre 4 a 8 semanas luego de que empieza la transmisión comunitaria en el país. En Chile la transmisión comunitaria empezó hace 2 semanas, por lo que podría ser que eso ocurriera. Eso va a depender, pero la pandemia no es estática y depende mucho de las condiciones locales, tanto de vacunación como también de las opciones que se tomen como política pública para controlar la pandemia. Por lo tanto, eso no está definido y va a depender de como país qué tan buenas medidas tomemos y también cuando veamos un aumento de casos, qué tan
ágiles somos en tomar todas las medidas para evitar ese aumento. Ahí yo creo que estamos todos muy alineados con la autoridad en términos de que si es que vemos un aumento de casos hay que tomar todas las medidas para evitar un nuevo brote, ya que lo he repetido mucho, pero el personal de salud está muy exhausto y este periodo con menos casos es fundamental tanto para la recuperación del personal de salud como también la recuperación de atenciones perdidas. Llevamos mucho tiempo sin tomar muchos exámenes preventivos, sin control de enfermedades crónicas con la fuerza que se necesitaría, y este periodo de recuperación es fundamental, tenemos que cuidarlo y eso va a depender tanto de nuestra vacunación como también de las medidas de política pública que tomemos para frenar una posible alza por casos de Delta. El Ministerio de Salud también informó ayer de otra medida, ¿no es cierto?, que se va a aplicar, que es para los viajeros con PCR negativo, que se va a disminuir la cantidad de días de cuarentena a 7 días. ¿Esa medida anunciada va en la línea correcta? ¿Es precipitado? ¿Cómo lo analizan ustedes desde el Colegio Médico? Ahí hay que ver un balance, ya que que sean menos días. Sabemos que las personas contagian más los primeros días, por lo que el reducir de 10 a 7 días es algo que en un momento el Consejo Asesor recomendó, pero ahora esa evidencia es un poco controversial por el tema de la variante Delta. Lo principal, pero al mismo tiempo puede hacer que las personas cumplan con mayor fuerza la cuarentena, ya que es más corta, por lo que hay que balancear ambas, la factibilidad de que las personas cumplan la medida, como también la posibilidad de contagio. Creemos que es una medida que hay que evaluarla en el tiempo para ver si es que tenemos algún brote por esa decisión, y si es que existen esos brotes, volver a los 10 días, ya que tenemos evidencia contradictoria de cuánto alguien podría contagiar en esos de los 7 a los 10 días que se reduce la cuarentena. Francisca, ¿cómo podemos tomar las cifras actuales en cuanto a casos nuevos, en cuanto a fallecidos, en la positividad de los exámenes también, respecto de este llamado inmunidad de rebaño, ¿no es cierto?, que en algún momento se habló mucho que iba a estar presente en nuestro país hace algunos meses ya, que se fue retrasando con el tiempo, pero ahora, dadas las cifras que tenemos, el contexto actual de la pandemia, ¿podemos hablar de esta cierta inmunidad de rebaño? ¿Cómo se está comportando el virus en nuestra población actualmente, dado también el plan de vacunación que existe? Sí, la situación epidemiológica actual es muy buena. Hemos visto una disminución de los casos, una disminución de la positividad, y eso responde en gran medida al proceso de vacunación y también un poco a la saturación que tuvimos de tener muchos casos, que en algún momento se satura esa curva y empieza a bajar. Lo hemos visto en otros países de Latinoamérica, en los cuales, aunque no tienen procesos de vacunación tan buenas, también han tenido disminuciones, por lo que también hay un proceso estacional y en el continente que se da. Existe cierta inmunidad poblacional que hemos logrado, sí, pero el problema es que hemos visto que estos brotes de Delta en otros países son en bolsones de personas no vacunadas, como por ejemplo los niños y niñas o personas que no han participado del proceso de vacunación, y eso compromete un poco los avances. También tenemos el tema de la información de que la vacuna de Sinovac podría tener una disminución en la inmunidad en el tiempo, y eso también compromete los avances en términos de que hoy día no podemos hablar, sí, en Chile tenemos la inmunidad de rebaño y no vamos a tener nuevos casos. No es esa la situación. Sí hemos alcanzado mayores niveles de inmunidad y eso tiene que ver con la disminución de los casos, pero tenemos que mantener las medidas de salud pública para evitar una alza, porque con la vacunación actual no estamos preparados para decir no van a haber más casos en Chile y dejemos, por ejemplo, de usar mascarilla. Eso es algo que no podemos hacer, y en la situación actual tenemos que mantener las medidas, tanto de autocuidado como medidas poblacionales, para evitar una alza de variante Delta. Así es. Francisca, ayer también conocíamos una noticia muy importante, que es que la FDA en Estados Unidos finalmente aprobó completamente ya la vacuna de Pfizer. Incluso en ciertos sectores se está pidiendo obligatoriamente, ¿no es cierto?, para vacunar, por ejemplo, al personal de gobierno, a los profesores, porque ya finalmente no es una vacuna de emergencia. ¿Eso podría pasar en nuestro país? ¿Podríamos llegar a ese escenario también? Yo creo que la información de ayer es muy buena, ya que nos va confirmando que las vacunas son seguras y también son
eficientes y efectivas en protegernos contra el COVID-19. Por eso el llamado a la ciudadanía tiene que ser a vacunarse, la que tenía dudas al principio porque era una aprobación que era previa o no definitiva, ahora que se puedan convencer y asistir al proceso de vacunación. Con respecto a la obligatoriedad de las mismas, es una discusión que tenemos que dar como país, ha sido bien polémica en otros países que la han adoptado, entendemos que hay una disputa entre las libertades individuales y el cuidado colectivo, pero creo que de todas maneras tenemos que agotar la vacunación de las personas que no han llegado al proceso de vacunación, no porque no quieran vacunarse, sino que son personas que están muy excluidas de la sociedad. Hemos estado con el Colegio Médico Santiago en algunos campamentos en la región metropolitana donde las personas no acceden a los consultorios, algunas ni siquiera saben de qué se trata este proceso de vacunación. Población haitiana, la cual ha recibido muy poca información en creol, y yo creo que eso nos tenemos que hacer cargo, entendiendo la importancia de la vacunación. Tenemos que agotar todas las políticas públicas para poder vacunar a la mayor cantidad de población posible, y la discusión sobre la obligatoriedad yo creo que se tiene que dar con todos los argumentos sobre la mesa, pero todavía eso no se ha abierto en las instancias oficiales. Así que hacemos el llamado, Francisca, también a respetar todas las medidas sanitarias para estas fiestas patrias, el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, respetar la distancia física, ¿no es cierto?, también, y asistir a los centros de salud para poder inocularse. Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico en la región metropolitana, muchas gracias por acompañarnos en la mañana informativa.